Buen día, amada iglesia, benditos son del Dios vivo y verdadero. Espero que todos estén muy bien, buscando la presencia del Señor, que estén siendo cambiados y transformados por el Espíritu Santo. Hoy en este día queremos ver, dentro de lo que es testimonio, que no todos los testigos son iguales. Vemos que hay testigos de primera instancia o presenciales, testigos aquellos que reciben, testigos que reproducen hechos, testigos por convicción, pero también hay testigos que se convierten en mártires. Vamos a ver con los versículos de la palabra a qué se refiere esto, ¿sí? Entonces, mira, por ejemplo, el testigo de presencial o de primera instancia, ¿verdad? Es aquel que declara, es aquel que asegura la verdad de un hecho por haberlo presenciado, es decir, lo vio, lo oyó, da fe, estuvo presente, ¿sí? Entonces, está certificando que ese hecho ocurrió por haber estado presente, ¿sí? En ese lugar. Por ejemplo, vamos a ver en Mateo 8, 24 al 27, nos dice la palabra. Sí. Dice, vamos a leer desde el 23, dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía, se está refiriendo a Jesús, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aún a los vientos y el mar, los vientos y el mar le obedecen? Entonces, ellos son testigos presenciales, están presentes en el lugar de los hechos cuando Jesús reprende al viento y al mar y dice, ¿verdad?, que estos le obedecen. Entonces ellos estuvieron presentes en ese momento, ¿sí? Vamos a leer Mateo 12, del 9 al 14. Pasando de ahí vino a la sinagoga de ellos, y aquí había ahí uno que tenía seca una mano, y le preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y le levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Entonces, aquí fueron testigos presenciales de que la mano seca le fue restaurada a una persona, los fariseos, ¿sí? Fueron testigos presenciales. Entonces, ellos podían dar testimonio, ¿verdad? Porque estuvieron en ese momento ahí. Ellos podían dar fe de ese acontecimiento, ¿sí? Vamos a ver en Lucas 7, del 12 al 17. Vamos a leer desde el 11. Aquí, bueno, es una resurrección que hace Jesús, ¿verdad? Resucita a un varón. Dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y le dijo, no llores, y acercándose, tocó el feltro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate.
Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda la Judea y por toda la región de alrededor. Entonces aquí hay muchos testigos de que Jesús resucitó a un varón que había muerto, ¿sí? Entonces estos son testigos presenciales, se están viendo, son testigos en el lugar de los hechos. Vamos a leer Juan 11, del 38 al 44. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Aquí va a ser la resurrección va a resucitar a Lázaro. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiéndolo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadlo ir. Entonces aquí, pues obviamente están las hermanas de Lázaro y por supuesto mucha gente que asistió, ¿verdad? Y fueron testigos pues de que fue resucitado por Jesucristo, pero también fueron testigos de cómo clamó a su Dios Padre. Y que realmente él estaba haciendo o que estaban sucediendo las cosas porque estaba en clamor con su Padre, ¿sí? Entonces fueron testigos de que él clamó, de que él intercedía, ¿sí? Entonces hubo muchos testigos ahí, ¿verdad? Presenciales. Bueno, entonces vamos a leer ahora unos versículos de los testigos que reciben, ¿verdad? O sea, dan un testimonio porque recibieron de Jesucristo, ¿verdad? Fue suplida su necesidad por Cristo, muchos en liberación, otros en sanidad, ¿verdad? Entonces, el testigo, ¿verdad? Aquí es el que recibe. Y bueno, aquí obviamente es el tiempo en que vino Jesús, ¿verdad? Pero puede ser también que sea un creyente que recibe. Puede ser también que en el caso del testigo presencial puede ser que sea un creyente. Y esto, bueno, pues es en el tiempo de Jesús y por supuesto, ¿verdad? Muchos estaban necesitados y Jesús suplió su necesidad. Muchos en liberación, en sanidad, otros en consejo, ¿verdad? Otros en enseñanza, pero fue suplida su necesidad, ¿verdad? Vamos a leer Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces vemos que aquí todo aquellos que recibieron algo de Jesús, que fue suplida su necesidad, son testigos. Tienen un testimonio, ¿verdad? Porque recibieron. Mateo 8 del 2 al 3, vamos a leer desde el 1. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. Entonces aquí es un testigo porque está recibiendo. En este caso, sanidad. Le fue quitada, ¿verdad? La lepra. Mateo 8, del 16 al 17, dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados,
y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Sí? Entonces aquí están recibiendo, ¿verdad? Está supliendo la necesidad, ¿verdad? De aquellos, ¿verdad? Que estaban endemoniados, ¿sí? Entonces muchos de los que estaban endemoniados, bueno, tenían enfermedades, o otros tenían opresión, ¿verdad? Pero finalmente, ¿verdad? Recibieron, es decir, se les quitó la enfermedad y se les quitó la opresión, por cuanto en este caso, ¿verdad? Echó fuera los demonios de la vida de estos personajes. Mateo 9:35 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Sí? Entonces, aquí pues incluye, ¿verdad? Enfermedades, ¿verdad? Que pueden ser las enfermedades físicas, ¿verdad? Y dolencia que puede ser, pues sí, dolencias tanto del cuerpo, es decir, físicas, pero también del alma. ¿Sí? Entonces, ahí están recibiendo. Mateo vamos a leer, Mateo 12 vamos a leer desde el 9 al 13. Pasando de ahí, vino a la sinagoga de ellos. Y aquí había ahí uno que tenía, otra vez, tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta que cayere en un hoyo en día de reposo no le eche mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano, y él la extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirlo. Mateo 12:22. Entonces obviamente aquí en toda esta circunstancia está el que está recibió su sanidad en la mano que tenía seca, ¿verdad? Pero también, es decir, es un testigo que recibió, ¿sí? Que le fue suplida su necesidad, pero también ahí hay testigos presenciales. Mateo 12:22 dice: entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo con H mayúscula de David? ¿Sí? Entonces, endemoniados, ¿verdad? Pero que dejaban a la gente ciega, muda, ¿sí? Ok. Mateo 14, 35 al 36, vamos a leer desde el 34. Entonces, casi todos los que vamos a estar leyendo, aquí estamos leyendo, ¿verdad? Que son testigos los que están recibiendo, pero generalmente Jesús nunca, ¿verdad? Estuvo solo, aislado, siempre hubo gente que le seguía y que fue testiga presencial, y aquí estamos viendo, ¿verdad? Que en todo esto está supliendo una necesidad, pero por supuesto que había gente que estaba siendo testiga presencial de lo que estaba haciendo Jesús, ¿sí? Dice: y terminada la travesía, Mateo 14, 35, 36, desde el 34, y terminada la travesía vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él todos los enfermos, pues sí, ya se había extendido su fama, ¿verdad? Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Entonces, obviamente, ¿verdad? Que entendemos que el poder de Jesús, pues obviamente él vivió en el Espíritu, ¿verdad? Pero Jesús tiene alma, pues sí tiene alma. Entonces ese poder pues no se queda solamente en su espíritu, sino fluye al alma. Pero no se queda ese poder solamente en el alma, sino fluye, ¿verdad? Hasta su ropa. De tal manera que cuando tocaban su ropa, fluía poder
y suplía la necesidad de otros, ¿sí? Entonces es en ese sentido. Mateo 15:30, vamos a leer desde el 29. Pasó Jesús de ahí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó ahí, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús, y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Entonces, fíjate, en todo esto, pues muchos casos fueron porque estaban endemoniados, pero otros casos, por ejemplo, el cojo, pues aquí tuvo que haber fluido el poder creativo de Dios, ¿sí? Entonces, aquí estamos hablando de que aquí gente fue testiga por haber recibido sanidad física, sanidad de su alma, pero también una sanidad en donde fluyó el poder creativo de Dios para generar nuevos miembros, nuevos órganos, ¿sí? Mateo 17:18, vamos a leer desde el 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mí, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquel día, desde aquella hora. Entonces aquí, bueno, era un enfermo lunático, ¿verdad? Pero era, ¿verdad?, por demonios, ¿sí? Mateo 21:14 dice: vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron. Marcos 1:30-31. No, aquí ya. Dice: y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Entonces había una influencia espiritual, ¿verdad?, provocando esa fiebre, ¿verdad? Y entonces a la presencia de Jesús, ¿verdad?, que la toma, ¿verdad?, ahí, pues obviamente esta influencia, ¿verdad?, que la tenía postrada con fiebre, se va. Entonces ella recibe sanidad, es liberada, ¿verdad?, de una influencia demoníaca que le estaba produciendo la fiebre. Y por lo tanto la tenía en postración. Lucas 7:21, y en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Entonces, aquí es ciegos que no veían absolutamente nada, los sordos o los mudos. Entonces quiere decir que aquí fluyó el poder creativo, ¿verdad?, para suplir, ¿verdad?, la vista, el oído, ¿verdad? Lucas 13 del 11 al 13, vamos a leer desde el 10. Enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Fíjate, 18 años, y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Entonces, fíjate, aquí vemos cómo en algunas veces la sola presencia del Señor, ¿verdad?, hacía que pasaran cosas. En otras los tocó. En otras, ¿verdad?, aquí dice
en otras solamente decreta, ¿sí? Entonces, en todo lo que es Jesús fluía poder, todo, su ropa, su espíritu, ¿verdad? Su alma, su palabra, ¿verdad? Sus manos, ¿sí? Entonces, dice, cuando Jesús le vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego. ¿Y sabes por qué? Porque la palabra trae sanidad y la palabra es Jesucristo, ¿sí? Y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados y no en el día de reposo. Lucas 17 del 12 al 14, vamos a leer desde el 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzando la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces, los mandó con el sacerdote como autoridad, ¿verdad? Para que vieran, ¿verdad? Para que el sacerdote viera y viera el visto bueno de que eran sanos, ¿verdad? Porque era el que le había sido el que había recibido esa autoridad para ver si tenía o no lepra, ¿verdad? Entonces, pues con la sola palabra de Jesús, ellos fueron sanados. Lucas 22, 49, 51. Entonces, todos estos son testigos, ¿verdad?, que recibieron, ¿sí? Vamos a leer desde el 42, desde el 48. Entonces Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre con H mayúscula. Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, heriremos a espada. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad, y tocando su oreja le sanó. Entonces fíjate ahí hasta pues gente, ¿verdad?, que era del sumo sacerdote, experimentó y recibió, ¿verdad?, sanidad de Jesús. Entonces cuando estamos hablando, ¿verdad?, de testimonio, estamos hablando de evidencias, ¿sí? Entonces, evidencias, ¿verdad?, que una persona, ¿verdad?, está recibiendo, está experimentando, tiene la evidencia de lo que recibió. En el primer caso están las evidencias de lo que vio, de lo que fue testigo, ¿verdad? Y aquí es de lo que recibieron. Aquí el que sigue sería un testigo por reproducción de hechos. Aquí se es testigo por haber duplicado o por haber repetido o por haber reproducido, ¿verdad? En este caso, judicialmente, es decir, por autoridad, las evidencias de Cristo. Y aquí es muy claro el caso de los apóstoles. Los apóstoles de Jesucristo, ¿verdad? Ellos fueron testigos presenciales. Es decir, anduvieron con Jesús y ellos anduvieron viendo, ¿verdad?, cómo liberaba, cómo expulsaba demonios, cómo les daba la vista, cómo les daba el oído, el hablar, cómo les quitaba la lepra. Ellos fueron testigos presenciales. Pero aquí, después, ¿verdad?, ellos van a ser testigos porque van a duplicar, porque van a reproducir, porque van a repetir lo que Jesús hizo, ¿sí? Esas sanidades y todo lo que ellos vieron que Jesús hizo, ellos lo van a repetir, lo van a reproducir, lo van a duplicar judicialmente. Esto está implicando que es por autoridad. Entonces, por autoridad está implicando que
esa autoridad va a fluir poder para sanar, para hacer lo mismo que hizo Jesucristo, ¿sí? Entonces, esto, ¿verdad? Esta reproducción ya de un hecho o de hechos o duplicación o repetir los hechos de Jesucristo, ¿verdad? Pues van a ser las evidencias, ¿sí? Y entonces tenemos aquí, por ejemplo, Mateo 10:1. Nos dice, entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces aquí está diciendo que les dio autoridad. Entonces lo que están haciendo sus discípulos al reproducir, al repetir, al duplicar lo que Jesucristo hizo es porque les dio autoridad para ello, ¿sí? Dice, bueno, ya después vienen los nombres. Entonces les dio autoridad para que echasen fuera a los espíritus inmundos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia, ¿sí? Marcos 6:7, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente el bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Lucas 9:1 dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Entonces aquí todo lo que los discípulos están haciendo, ¿verdad? Lo están repitiendo, lo están reproduciendo, lo están duplicando, es lo que hizo Jesucristo, porque les dio esa autoridad, ¿sí? Entonces lo están haciendo judicialmente, por autoridad. Después tenemos el testigo por convicción. Esto está implicando porque cree, ¿sí? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, aquí estos tipos de testigos, ¿verdad? Es por tener fe en Cristo y van a tener la evidencia o la experiencia, pero interna, de que Cristo vive, existe y da vida. Entonces aquí por convicción, ¿verdad? Está implicando, esta evidencia es una experiencia y está implicando la fe de cuando se cree en Cristo y se le recibe. Entonces, aquí obviamente, ¿verdad? El respaldo, la satisfacción de la evidencia de su fe es la obediencia a Cristo, ¿sí? Vamos a ver aquí, por ejemplo, Juan 1, del 11 al 13, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces aquí están recibiendo a Cristo creyendo, ya hay una experiencia, ya hay una evidencia interna, ¿sí? Romanos 10:9-10 dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Sí? Entonces, esto va a ser, ¿verdad? Esos testigos por convicción. Y entonces aquí tenemos, vamos a leer Juan 20, 21, 22. Ahora, fíjate bien, aquí los apóstoles de Jesucristo hicieron lo que Jesucristo hizo por autoridad, ¿sí? Porque les dio autoridad.
Pero Él les dice, cuando Jesucristo muere y resucita, se les presenta a sus discípulos y les sopla para que reciban al Espíritu Santo. Pero después les dice, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder. Entonces viene el derramamiento ahí en Pentecostés, en Hechos 2, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Y viene ya después Hechos, en donde vemos a los apóstoles ya realmente, ¿verdad? Haciendo todo lo que hizo Jesucristo. Entonces tenemos que cuando los apóstoles de Jesucristo andaban con Jesucristo, fueron, ¿verdad?, testigos presenciales. Cuando Jesús los envía con autoridad. Cuando Jesús muere y resucita, ¿verdad?, viene y aparece a ellos, ¿verdad?, y les sopla el Espíritu Santo. Y después les dicen, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder. Entonces, cuando viene ya en Hechos 2, el derramamiento del Espíritu, allí vemos que son llenos del Espíritu y entonces ya vemos todo lo que son hechos, ¿verdad?, cómo reproducen, ¿verdad?, cómo repiten, cómo duplican todo lo que Jesucristo hizo, pero ya en la llenura del Espíritu Santo. Entonces, una parte es por autoridad que les fue dado, ¿sí?, por Cristo, ¿verdad?, el poder en su nombre, ¿verdad? La otra es, ¿verdad?, que una vez que resucita Cristo, ¿verdad?, les sopla el Espíritu Santo, es decir, tienen el nuevo nacimiento, ¿verdad?, tienen el sello del Espíritu Santo, ¿verdad?, y después el derramamiento del Espíritu, ¿verdad?, en Pentecostés, y ellos, ¿verdad?, van a hacer lo que hizo Jesucristo con la llenura del Espíritu Santo, ¿sí? Vamos a leer aquí Juan 20, 21 al 23, vamos desde el 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos, o sea, aquí ya es después de que resucita, y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo, otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiere los pecados les son remitidos. A quienes se los retuvieres les son retenidos. Vemos aquí en Hechos 1, vamos a leer el versículo 4, 5 y el 8. Dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Lucas 24:49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Hechos 5, 12, 16 al 16. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía, ¿verdad?, a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, realmente, ¿verdad?, ya esto es cuando viene sobre ellos el derramamiento del Espíritu, ¿verdad? Ya había soplado Jesús sobre ellos el Espíritu Santo, ya viene el derramamiento del Espíritu, y ellos hicieron ya todo lo que Jesucristo hizo.
todo, ¿sí? Juan 5, 19 y después el versículo 30. Respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo con H mayúscula hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Aquí sería otro punto en el caso del testigo por convicción que se va a convertir en mártir, ¿sí? Este testigo por convicción, estamos ahorita ya diciendo, ¿verdad?, que ya recibió a Cristo y tiene ya experiencia, tiene evidencia, ¿verdad?, de Cristo porque lo recibió. Tiene testimonio por el Espíritu Santo dentro del Espíritu Santo, le da testimonio de Cristo, ¿verdad? Y entonces ha creído y ha visto cambios en su vida, le ha permitido trabajar al Espíritu Santo y entonces sigue su fe incrementando. Entonces está creyendo, ¿verdad? Y se vuelve un defensor de su fe. Un defensor de su fe a pesar de dolor, persecución, sufrimiento, azotes, ¿verdad? Hasta que se vuelve un mártir. Y bueno, por supuesto que es el caso de Jesucristo y por supuesto que es el caso de sus apóstoles, ¿sí? Por ejemplo, Esteban. Entonces, que a pesar de las circunstancias que están pasando, no renuncian a su fe. Se vuelven defensores de su fe, ¿sí? Entonces, el testigo, a pesar del sufrimiento, de los insultos, del dolor, de la traición, de la persecución, de los azotes o de encarcelamientos, da testimonio y defiende su fe hasta la muerte, pues es testigo del poder de la fe en Cristo, en tanto que la persona testigo pasa a mártir, ¿sí? Como el caso, pues, de Cristo, el caso de Esteban, la muerte de Pedro, ¿sí?, que fue igual crucificado, pero de cabeza, porque él no se sintió digno de ser crucificado como Jesús, ¿verdad? Juan encarcelado, ¿verdad?, en la isla de Patmos, ¿verdad? Entonces, o sea, no les interesó porque tenían la convicción, la fe, ¿sí? Entonces, se convirtieron en mártires, ¿sí? Entonces, tenemos aquí Mateo 27, 50, 51. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Hechos 7, 55 al 60. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo con H mayúscula del hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Entonces, fíjate, él aquí está siendo, ¿verdad?, un testigo, está defendiendo su fe, ¿sí?, hasta ser mártir. Entonces, lo mataron, ¿sí? Pero aquí vemos que está Saulo, ¿verdad?, como un testigo presencial de la muerte, ¿verdad?, de Esteban, ¿sí? Esto es impactante. Juan 21, 18 dice, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Bueno, está dando a entender cómo iba a morir Pedro, ¿sí? Apocalipsis 1:9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro
en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que es el testimonio de Jesucristo, nos dice que el testimonio de Jesucristo ahí en Apocalipsis 19:10 es el espíritu de la profecía. Todo lo que el espíritu de la profecía reveló a Jesús, Jesús lo creyó y Jesús obedeció. Y cuando Jesús obedece, manifiesta lo que el espíritu de la profecía, ¿verdad?, le revela, está expresando al Padre, ¿sí? Está expresando la verdad, está expresando esa vida eterna, ¿sí? Y está expresando atributos y características, ¿verdad?, del Padre, aspectos del Padre, su carácter, ¿verdad? Entonces, por eso Jesús dio a conocer al Padre, dio a conocer la verdad, ¿sí? La gracia y la verdad vinieron por Jesucristo, ¿sí? Entonces, cuando dice que ahí estaba por causa del testimonio de Jesús, es porque estaba realmente aquí ya Juan, estaba expresando con todo lo que hacía, con las evidencias, con su manera de vivir, ¿verdad? Lo que estaba expresando ya era a Cristo. Y a Cristo, ¿verdad? Obviamente lo mataron porque dio a conocer la verdad, dio a conocer al Padre, ¿sí? Dio a conocer a Dios, ¿sí? Entonces, Dios se manifestó en Cristo Jesús, ¿verdad? Es la expresión del Padre, de Dios, ¿verdad? Que es la verdad, que es la vida, ¿sí? Y por eso Jesucristo es Dios. Y cuando nos dice que por el testimonio de Jesucristo, ¿verdad?, el testimonio de Jesús, es porque ahora, ¿verdad?, Juan estaba expresando a Jesús en todos sus aspectos, ¿sí? Entonces, ellos fueron testigos, ¿verdad?, por convicción, presenciales, repitieron, duplicaron, reprodujeron los hechos de Jesucristo y se convirtieron en mártires, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de testigo eres tú? ¿Sí? ¿Qué tipo de testigos somos en relación, ¿verdad?, a lo que es Cristo Jesús? Mis hermanos, que Dios les bendiga en el nombre poderoso de Cristo Jesús.